la reina y su difunto esposo, el príncipe Felipe, hicieron un pacto especial para asegurarse de que pasaran felices los años que le quedaban, según un experto real. La muerte del príncipe Felipe el 9 de abril marcó el final de un total de 74 años de matrimonio. El matrimonio de la reina fue el más largo de cualquier soberano británico y se tomó 2 semanas libre de todos los deberes para ayudar a su cónyuge con el resto de la familia real. Su majestad aparentemente se ha lanzado al trabajo desde que Philip falleció, lo que ha provocado preocupación por su salud y los médicos le han dicho que descanse. La experta real Camilla Tomaine sugirió que la apretada agenda de la reina puede ser el resultado de un deseo de dejar atrás la pandemia, así como de un pacto que firmó con el duque de Edimburgo. La SRA, Tomaine dijo, es difícil porque, en muchos aspectos, es la quien dirige su propia agenda ocupada. También creo que un efecto pospandémico en eso, odiaba el encierro y no estar fuera de casa. Tan pronto como se levantaron la restricción, realmente se lanzó de nuevo a la escena ecuestre en particular. Hubo un evento que se llevó a cabo para planificar con anticipación el jubileo de platino y Simon Brooksward, quien dirige el Windsor Horse todos los años, hizo el comentario a los periodistas de que estaba en una forma tan buena porque estaba encantada de estar de nuevo entre los. Point. Ella agregó, creo que es una combinación de eso y perder a su esposo. Creo que si tuvieron este pacto, quien quiera que fue primero, la otra persona no debe pasar el resto de su vida llorando por ellos, una especie de reina Victoria vestida de negro, pero aprovecha al máximo el tiempo que te queda. Point. Ella tiene 95 por supuesto, no sé si estoy preocupado por su salud, creo que tal vez, solo tiene algunos problemas de movilidad, lo vimos con la introducción del bastón. Logo-va Código de descuento rompecabezas horóscopo en su área comprar papel. ACCESORGISTRARSE. 9 degrés se encuentranos en Facebook, síguenos en Twitter, encuéntranos en Instagram. Hogar. Noticias. Showbiz TV. Deportes. COMENTARIO. Finanzas. Viare. ENTRETENIMIENTO. Estilo de vida. Reino Unido Mundo Real Política Natural a Clima Extraño Ciencias Domingo. Hogar Noticias Real.
Ponerse en contacto con el mal sueño con un regalo esta Navidad. Meghan Markle y el príncipe Harry salvaron al príncipe Guillermo de un gran dolor de cabeza real. No quedamos boquiabiertos cuando escuchó lo que dijo el príncipe Carlos sobre el bebé. Diver. La primera princesa estadounidense Meghan y la hija de Harry, Lilibet, cambiarán el juego. El collar Nizam Fiderabat de Kate et la joya real Mascara del Mundo. Portabula. Queen Heartbreak, el pacto especial que el príncipe Felipe hizo con la monarca para seguir adelante expuesto. La reina y su difunto esposo, el príncipe Felipe, hicieron un pacto especial para asegurarse de que pasarán felices los años que le quedaban, según un experto real. Por Cara Kennedy. 10h50, Vierne, 5 de novembre de 2021, ACTUALIZADO, 10h50, Vierne, 5 de novembre de 2021. Zéro Como section Compartir en Facebook, compartir en Twitter, compartir en LinkedIn, compartir en Pinterest, copiar link. La reina usa su deber para alienar el enorme agorero derrado por Philip, Disney Som. Registres gratis ahora y nunca más se pierda la mejor historia reales. Ingrese su dirección de correo electrónico aquí. SUSCRIBIR. Usamos su registro para proporcionar contenido en la forma en que usted ha dado su consentimiento y para mejorar nuestra comprensión de usted. Esto puede incluir anuncios de nosotros y de terceros según nuestro entendimiento. Puede darse de baja en cualquier momento. Más información. La muerte del príncipe Felipe el 9 de abril marcó el final de un total de 74 años de matrimonio. El matrimonio de la reina fue el más largo de cualquier soberano británico y se tomó 2 semanas libre de todos los deberes para llorar a su cónyuge con el resto de la familia real. Su Majestad aparentemente se ha lanzado al trabajo desde que Philippe falleció, lo que ha provocado preocupación por su salud y los médicos le indicó que descanse. Artículo CRELACIONADOS. Bautizo de Lilibet, la reina se regocija y espera la ceremonia. El príncipe Harry nunca había usado un artículo doméstico común del ejército. La experta real Camilla Tomaine sugirió que la apretada agenda de la reina puede ser el resultado de un deseo de dejar atrás la pandemia, así como de un pacto que firmó con el duque de Edimburgo. La SRA, Tomaine dijo, es difícil porque, en muchos aspectos, es la quien dirige su propia agenda ocupada.
También creo que un efecto pospandémico en eso, odiaba el encierro y no estar fuera de casa. Tan pronto como se levantaron la restricción, realmente se lanzó de nuevo a la escena ecuestre en particular. Patrocinado. Conseros y trucos. Galeria, la vida de un saltador con pertiga adolescente quasi se arruina después de que la imágenes se volvieran viral. Portabula. Justo en tragedia de migrante, grupo que se dirige al Reino Unido atropellado por un tren, un muerto, 3 heridos. El matrimonio de la reina y Felipe se extendió a lo largo de 7 décadas. El matrimonio de la reina y Felipe se extendió a lo largo de 7 décadas. Imagen, Getty Images. El príncipe Felipe murió a los 99 años a principios de este año. El príncipe Felipe murió a los 99 años a principios de este año. Imagen, Getty Images. Hubo un evento que se llevó a cabo para planificar con anticipación el jubileo de platino y Simon Brooksward, quien dirige el Windsor Horse todos los años, hizo el comentario a los periodistas de que estaba en una forma tan buena porque estaba encantada de estar de nuevo entre los. Point. Ella agregó, creo que es una combinación de eso y perder a su esposo. Creo que si tuvieron este pacto, quien quiera que fue primero, la otra persona no debe pasar el resto de su vida llorando por ellos, una especie de reina Victoria vestida de negro, pero aprovecha al máximo el tiempo que te queda. Point. Ella tiene 95 por supuesto, no sé si estoy preocupado por su salud, creo que tal vez, solo tiene algunos problemas de movilidad, lo vimos con la introducción del bastón. L'air más, pueril, ro está la cuando Queen è criticada por viajar en helicóptero a Sandringham. Sarah Ferguson est difficile de no amar, dais un experto real. Francamente, et un milagro que esto se acaba de introducir. Se había visto a la reina usando un bastón como apoyo por primera vez el mes pasado mientras asistía a un servicio en la abadía de Westminster. Fue fotografiada usando una ayuda para caminar en un servicio que marcaba el centenario de la Legión Real Británica, al que asistió con la princesa Ana. Antes de eso, la habían visto usando un bastón en 2003 y 2004 después de una operación de rodilla, pero se cree que es la primera vez que usa uno para su comodidad. La semana pasada nos informaron que los médicos le habían recomendado a la reina que descansara durante al menos 2 semanas.
Significaba que la monarca de 95 años no realizaría visitas oficiales en un futuro próximo, incluida la cumbre COP26 en Glasgow a la que debía asistir hier. El Palacio de Buckingham anunció: "Los médicos han informado que Su Majestad puede continuar realizando tareas ligeras en el escritorio durante este tiempo, incluidas algunas audiencias virtuales, pero no realizar visitas oficiales". Su Majestad lamenta que esto signifique que no podrá asistir al Festival del Recuerdo el sábado 13 de noviembre. Sin embargo, sigue siendo la firme intención de la reina estar presente en el Servicio Nacional de Recuerdo el Domingo de Recuerdo, el 14 de noviembre.